Hay lugares donde el tiempo no avanza, donde entras por minutos y sales sin saber cuánto perdiste, pero algo dentro de esas salas sí sigue moviéndose y aprende de ti mientras estás atrapado. Así que si te gusta el terror que no te deja dormir, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no debería existir. No recuerdo cómo empezó todo. Solo sé que mi vecino siempre fue extraño. Sus luces parpadeaban a horas imposibles, y a veces lo escuchaba hablar solo, en susurros que parecían dirigidos a alguien que yo no podía ver. Una noche, decidí asomarme por la ventana, y lo que vi me dejó helado. Estaba frente a su espejo, moviéndose de forma que yo no podía replicar. Al día siguiente parecía normal, como si nada hubiera pasado. Caminaba por el pasillo saludando a otros vecinos, pero algo en su mirada estaba apagado, vacío. Intenté olvidar lo que vi, pero había algo en su comportamiento que no encajaba. Cada paso que daba parecía calculado, como si midiera cuánto podía avanzar sin que nadie notara la verdad. Una noche escuché ruidos fuertes provenientes de su departamento. Golpes secos, arrastrar de muebles. Intenté ignorarlo, pero algo en mi interior me impulsó a mirar. Lo vi desde la ventana. Estaba solo, pero su sombra se movía de forma independiente, más rápida que él, como si otra presencia lo estuviera controlando desde adentro. Al principio pensé que era imaginación, que el estrés me jugaba malas pasadas, pero los ruidos no desaparecían. Cada día que pasaba encontraba objetos en mi departamento movidos de lugar, aunque nadie podía entrar. Fue entonces cuando entendí que la presencia de mi vecino no estaba limitada a su apartamento, sino que parecía extenderse, acechando más allá de sus paredes. Intenté confrontarlo, tocando su puerta, llamándolo por su nombre. Nada respondía. El eco de mis propios golpes parecía más real que cualquier voz dentro de su casa. Pero en el momento que me di la vuelta, vi algo que me heló la sangre. Su reflejo estaba en el vidrio de la puerta, y no era exacto. Imitaba mis movimientos con un ligero retraso. Decidí espiar por el pasillo. Desde allí pude ver cómo se movía dentro de su apartamento sin tocar nada directamente, como si manipulara el aire, los muebles, los objetos flotando apenas perceptibles. Sus manos a veces temblaban, otras veces parecían rígidas, y siempre la sombra lo seguía, pero no de forma natural, sino sincronizada, como un parásito invisible. Una noche lo escuché hablar solo, pero no eran palabras, eran sonidos extraños que no podían ser pronunciados por un humano. Intenté grabar con mi celular, pero la grabadora solo captó un zumbido. Y al revisarlo, juraría que el zumbido formaba palabras si uno escuchaba con suficiente atención. Algo dentro de esa casa estaba comunicándose, y yo no debía oírlo. Cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más errático. A veces me saludaba desde la ventana, pero su boca no se movía en sincronía con sus ojos. Era como si hubiera dos entidades compartiendo un mismo cuerpo, una visible, otra que operaba por detrás, manipulando la realidad a su alrededor, y yo empezaba a sentir que esa otra presencia me estaba mirando a mí también. Intenté hablar con otros vecinos, pero nadie había notado nada. Sus miradas eran vagas. Sus recuerdos de la noche anterior se borraban de forma extraña. Solo yo parecía percibir algo fuera de lugar. Esa sensación de estar observando algo imposible me acompañaba a cada paso, a cada parpadeo, como si la sombra de mi vecino hubiera decidido seguirme, aprendiendo mis movimientos, adaptándose. Una noche mientras dormía, sentí un peso sobre mi pecho. Abrí los ojos lentamente y lo vi parado al borde de mi cama, inmóvil, con una mirada fija que no podía apartar. No había tocado la puerta, no había entrado por la ventana. Simplemente estaba allí, dentro de mi habitación, y yo sabía que no era él solo, sino algo que se había apoderado de su cuerpo, usando su identidad. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondió.
La sensación de parálisis me hizo entender lo que estaba enfrentando. No era un hombre normal ni un vecino extraño. Era un huésped invisible que había aprendido a vivir entre las sombras y ahora experimentaba conmigo. Cada respiración que tomaba me hacía más consciente de su control. Pasé días sin salir de mi habitación, observando cada movimiento de la sombra que ahora me perseguía. Se reflejaba en los espejos, en las ventanas, en cualquier superficie. No podía escapar de su mirada, porque no solo estaba viendo, estaba aprendiendo. Cada gesto mío se copiaba lentamente, preparándose para reemplazarme si alguna vez bajaba la guardia. Intenté documentarlo, pero mis notas desaparecían. Mis fotos mostraban solo el vacío de la habitación, como si nada hubiera estado allí. Mi teléfono fallaba constantemente, y cualquier intento de grabar la presencia se distorsionaba. Comprendí entonces que no podía confiar en los medios normales para demostrar que lo que estaba viviendo era real. Una noche escuché susurros dentro de mi mente. No su voz, ni la mía, sino algo que imitaba ambas. Me decía que no podía escapar, que todo lo que creía controlar era una ilusión. Intenté resistirlo, gritar dentro de mi cabeza, pensar en otra cosa, pero las voces eran más fuertes, más persistentes. Estaban aprendiendo cómo funcionaba mi mente, cómo anticipar mis decisiones. Al tercer día la sombra empezó a moverse de forma independiente. No solo seguía mis movimientos, los duplicaba antes de que los ejecutara. Cada paso, cada parpadeo, cada respiración. Ya no estaba limitado a su apartamento. Había encontrado una forma de proyectarse más allá, enseñándome que el control que creía tener era solo un espejismo. Intenté mudarme, cambiar de edificio, de ciudad, incluso de país. Nada funcionó. Cada lugar al que iba, sentía la misma presencia. Nunca lo veía directamente, pero lo sentía detrás de mí, siempre un paso adelante. Era como si aprendiera de mí, anticipando cada movimiento, alimentándose de mi miedo, preparándose para algo que todavía no ocurría. Finalmente comprendí que nunca me dejaría en paz. No era mi vecino ni su sombra. Era algo más viejo, más paciente, algo que había aprendido a vivir entre nosotros, imitando, reemplazando, esperando. Y mientras escribo esto, siento que la copia perfecta de mí ya está en algún lugar, lista para salir cuando yo ya no pueda defenderme. Me llamo Ricardo, tengo 30 años y firmé un contrato que nunca debí aceptar. No era dinero lo que me atrajo, sino la curiosidad. El documento hablaba de un experimento de aislamiento sensorial extremo, sin luz, sin sonido, sin contacto humano, solo mi mente durante varios días. Me aseguraron que todo estaba controlado, que podría salir cuando quisiera, pero eso fue lo primero que descubrí que era mentira. El lugar estaba bajo tierra. Bajé por un elevador metálico que crujía como si no quisiera regresar. Me quitaron todo: celular, reloj, ropa con textura. Me dejaron completamente aislado, dentro de una cámara acolchonada donde no existía el eco. Cuando la puerta se cerró, el silencio no fue ausencia de sonido. Fue una presión constante en los oídos, como si algo estuviera empujando desde adentro. Las primeras horas fueron soportables. Caminaba en círculos, hablaba conmigo mismo, intentaba mantener la mente ocupada. Pero sin referencias de tiempo, los minutos se deforman. Podían ser segundos o días. No tenía forma de saberlo. Empecé a contar respiraciones, luego pasos, luego latidos. Todo se volvió impreciso. Mi propia percepción comenzó a fallar sin que pudiera detenerlo. Intenté dormir, pero sin luz no hay noche, y sin ruido no hay descanso real. El cerebro no sabe cuándo apagar. Soñaba despierto. Imágenes sin sentido aparecían y desaparecían sin control. Rostros que no conocía, lugares que nunca visité. Me di cuenta de algo inquietante. Mi mente no estaba creando. Estaba recordando cosas que no eran mías. Al segundo día, o lo que creí que era el segundo, el silencio cambió. Ya no era vacío. Había algo dentro.
No era un sonido como tal, era una presencia auditiva, como si alguien estuviera intentando hablar sin lograr formar palabras. Me concentré y por un momento creí escuchar mi nombre, pero distorsionado, como si lo pronunciara alguien que no entiende el lenguaje humano. Decidí ignorarlo, pero eso solo lo empeoró. Mientras más lo negaba, más claro se volvía. No venía de afuera, venía desde adentro de mi cabeza. No era pensamiento, era ajeno. Empecé a sentir que no estaba solo. No había pasos, no había respiración, pero había algo más ocupando el mismo espacio que yo. Observando en silencio absoluto, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sudor frío, temblores, la sensación de ser observado sin poder ver. Me acurruqué contra una pared, pero no importaba. No había dirección. Podía estar frente a mí, detrás, dentro. La noción de espacio desaparece cuando no hay estímulos. Y cuando desaparece, cualquier cosa puede estar en cualquier lugar. Intenté gritar, pero mi propia voz sonó extraña. Sin eco, sin rebote. Parecía que mis palabras se apagaban antes de existir. Fue entonces cuando lo escuché claramente por primera vez. No era mi voz, era otra. Imitaba la mía, pero más lenta, más profunda, repitiendo lo que decía con un ligero retraso, como si aprendiera a hablar usándome a mí. Dejé de hablar inmediatamente. El silencio volvió, pero ahora era peor, porque ya sabía que podía romperse. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Pasaron segundos, o tal vez horas. Entonces lo sentí. No lo escuché, lo sentí. Algo se movió a mi lado. El aire cambió, como si alguien hubiera pasado muy cerca sin tocarme. Empecé a caminar con las manos extendidas. Necesitaba tocar algo real. Las paredes seguían ahí, pero ya no se sentían igual. Estaban más frías, más húmedas, como si algo hubiera estado apoyado en ellas antes que yo, como si ese lugar no hubiera estado vacío nunca, como si siempre hubiera habido algo esperando en ese silencio. Al tercer día todo cambió. Dejé de intentar entender y comencé a observar, porque ya no era el único que lo hacía. Lo vi, no con los ojos, porque no había luz. Lo vi en mi mente, pero era más real que cualquier recuerdo. Una figura alta, inmóvil, sin rostro definido, pero con una presencia tan intensa que hacía que mi cuerpo se paralizara. No se movía, solo estaba ahí, frente a mí, esperando. Y lo más perturbador no era su forma, era la sensación de reconocimiento, como si me conociera desde antes, como si me hubiera estado esperando específicamente a mí. Intenté cerrar los ojos, pero no hizo diferencia. Seguía ahí, observando sin parpadear, sin respirar. Entonces entendí algo peor. No era el único que lo veía. Recordé las palabras del contrato. Los resultados coinciden en el tercer día. No hablaban de alucinaciones individuales. Hablaban de algo compartido. Todos veían lo mismo. Todos encontraban a la misma cosa en el silencio absoluto. Eso no era producto de la mente humana. Intenté acercarme. No sé por qué. Tal vez curiosidad, tal vez desesperación. Cada paso que daba, sentía que el aire se volvía más pesado, más denso, como si caminar hacia eso fuera entrar en otra capa de realidad. Cuando estuve lo suficientemente cerca, algo ocurrió. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si reaccionara a mi presencia. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. Y entonces habló. No con sonido, no con palabras. Lo hizo directamente en mi mente. No entendí el idioma, pero entendí el mensaje. No era comunicación, era algo más profundo. Como si estuviera descargando información directamente en mi cerebro. Sin pasar por ningún filtro humano, caí al suelo. Mi cuerpo no soportó la presión. Imágenes comenzaron a invadir mi mente. No eran recuerdos. Eran escenas de otras personas en habitaciones como la mía. Todos viendo lo mismo. Todos llegando al mismo punto. Algunos llorando, otros riendo, otros completamente inmóviles. Pero todos conectados a esa misma presencia. Quise salir.
Golpeé las paredes, grité, supliqué. Nadie respondió. O tal vez no podían escucharme. O tal vez nunca hubo nadie afuera. La idea comenzó a crecer. Esto no era un experimento. Era una puerta. Y nosotros éramos los que la abríamos desde adentro, sin saberlo. Alimentando algo que existía en el silencio absoluto, la figura se acercó. Esta vez sí lo sentí claramente. Una presión en el pecho, como si algo se apoyara sobre mí sin tocarme. Mi respiración se volvió irregular. Intenté moverme, pero no pude. Estaba completamente paralizado. No por miedo, sino porque algo estaba tomando control de mi cuerpo, probándolo como si fuera un objeto nuevo. Intenté resistirme, pero fue inútil. Mi mente ya no era completamente mía. Pensamientos que no eran míos aparecían sin permiso. Frases que no reconocía. Recuerdos que no viví. Sentí que algo estaba aprendiendo a ser humano usando mi conciencia como guía. Y yo solo podía observar cómo me iba reemplazando poco a poco. Antes de perder completamente el control, logré entender una última cosa. Nadie sale igual de ese lugar, porque lo que encontramos en el silencio no se queda ahí. Sale contigo, aprende contigo, y cuando finalmente sales, ya no eres tú quien regresa. Algo más ocupa tu lugar esperando el momento para mostrarse. No recuerdo en qué momento salí de la cámara. Solo sé que desperté en una habitación blanca, con gente observándome detrás de un vidrio. Intentaban hacerme preguntas, pero sus voces sonaban lejanas, distorsionadas. Yo respondía, o al menos eso creía, pero por dentro algo más estaba hablando antes que yo. Sentía mis palabras salir sin haberlas pensado, como si alguien más estuviera usando mi voz para comunicarse con ellos. Me dijeron que el experimento había terminado, que solo estuve 3 días dentro. 3 días. Pero mi mente recordaba mucho más. Recordaba haber visto a otros, haber sentido cosas que no podían existir en ese tiempo. Cuando me pusieron un espejo frente a mí, entendí por qué me observaban así. Mi reflejo reaccionaba un segundo antes que yo, como si supiera lo que iba a hacer antes de que yo lo decidiera. Intenté mantener la calma, actuar normal, pero algo dentro de mí se movía constantemente. A veces mis manos temblaban sin razón, a veces sonreía sin sentirlo, y en los momentos de silencio, cuando nadie hablaba, lo volvía a ver. No en la habitación, no en las paredes. Lo veía detrás de mis ojos esperando, como si solo necesitara un momento de oscuridad total para salir otra vez. Con el paso de los días, comencé a notar cambios en las personas a mi alrededor. Algunos evitaban mirarme. Otros parecían confundidos después de hablar conmigo, como si olvidaran lo que acaban de escuchar. Una noche, uno de los investigadores se me acercó y me dijo en voz baja que no todos los voluntarios regresaban igual. Antes de que pudiera preguntarle más, se detuvo en seco y comenzó a repetir mis propios movimientos, con retraso. Ahí entendí lo que realmente trajimos de ese lugar. No era una presencia, eran muchas. No estaban atrapadas allá abajo, solo necesitaban que alguien las dejara entrar, y nosotros lo hicimos. Yo lo hice, porque ahora, cuando me quedo en completo silencio, ya no soy el único que piensa, y lo peor no es que esté dentro de mí, lo peor es que ya aprendió a salir sin que yo me dé cuenta. No recuerdo haber entrado, solo recuerdo abrir los ojos dentro de una sala blanca sin puertas ni ventanas. El aire era limpio, demasiado limpio, como si nunca hubiera sido respirado. Intenté orientarme, pero no había esquinas, no había sombras naturales. Todo era uniforme, constante, inmóvil. Caminé unos pasos esperando encontrar un límite, pero el espacio no reaccionaba, no ofrecía resistencia ni referencia real. Intenté gritar para comprobar si al menos el sonido existía, pero mi voz murió antes de expandirse. No hubo eco, ni vibración, ni rebote. Fue como si el sonido no pudiera desplazarse. Ahí entendí que no era silencio normal. Era otra cosa, una ausencia total de propagación.
Y si el sonido no puede avanzar, entonces el tiempo tampoco lo está haciendo en ese lugar. Quise contar segundos con mi respiración, pero pronto perdí la noción. No sentía cansancio, ni hambre, ni sed. Mi cuerpo no mostraba señales de desgaste. Era como si mis procesos estuvieran suspendidos. No había forma de medir cuánto llevaba ahí. Podían ser minutos o días. Esa falta de cambio era lo que más perturbaba. Nada evolucionaba, nada se movía realmente. Decidí marcar una pared con mis uñas para tener referencia. Rasqué con fuerza hasta sentir dolor, pero cuando volví a mirar, la superficie estaba intacta. No era que se regenerara, era como si la acción nunca hubiera ocurrido, como si el pasado inmediato fuera borrado constantemente, dejando solo un presente fijo, sin historia ni consecuencia alguna. Fue entonces cuando vi algo que no debía existir, una sombra en el suelo. No había luz directa que la generara, pero estaba ahí, oscura, definida, completamente inmóvil. Me moví lentamente para comprobar si reaccionaba, pero no lo hizo. No cambió de forma. No se desplazó. Era independiente de todo lo que yo hacía, y eso rompía cualquier lógica posible. Intenté ignorarla, pero cada vez que giraba la cabeza aparecía en otro punto. Siempre quieta, siempre observando. No tenía forma clara, pero transmitía una presencia constante. No era una proyección. No era una ilusión simple. Era algo que compartía el mismo espacio detenido conmigo, pero que no obedecía las mismas reglas que yo. Caminé hacia ella con cautela. No sabía si estaba acercándome o si ella ya estaba más cerca. La percepción de distancia dejó de tener sentido. Todo se sentía plano, sin profundidad real. Cuando extendí la mano, sentí una presión antes de tocar nada, como si hubiera una barrera invisible separándonos, pero también una intención del otro lado intentando alcanzarme. Retrocedí de inmediato. Algo en mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, un instinto primitivo que no pude controlar. Me di cuenta de que no estaba solo, no de la forma en que entendemos la compañía, sino de una manera más invasiva. Había algo compartiendo ese espacio detenido, algo que no necesitaba moverse para acercarse a mí. Dejé de parpadear. No quería perder ningún instante. Sentía que cada vez que cerraba los ojos algo cambiaba. Mis ojos comenzaron a arder, pero resistí lo más que pude. Sin embargo, en algún momento inevitablemente parpadeé, y cuando volví a ver, la sombra estaba frente a mí. No había transición, no había movimiento perceptible, solo un cambio absoluto. No tenía rostro, pero sabía que me estaba observando. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se comprimiera. Intenté retroceder, pero mi cuerpo respondió con retraso, como si algo interfiriera con mis movimientos. Fue la primera vez que dudé de tener control total sobre mí mismo dentro de ese lugar, completamente detenido. Entonces aparecieron más, no una, no dos, decenas. En las paredes, en el suelo, en espacios donde antes no había nada, todas inmóviles, todas orientadas hacia mí. La sensación de estar siendo observado se multiplicó hasta volverse insoportable. No estaban reaccionando, estaban esperando, como si mi presencia activara algo en ellas. Intenté correr, pero no importaba cuánto avanzara. Siempre terminaba en el mismo punto. No había progresión real. Era como si el espacio estuviera en bucle. Mis movimientos existían, pero no generaban cambio. Esa contradicción comenzó a afectar mi mente, porque moverse sin avanzar rompe la percepción básica de la realidad. Fue entonces cuando lo escuché, no como sonido, sino como una idea insertada en mi mente. No tenía palabras, pero tenía intención, y la entendí perfectamente. No estaba atrapado ahí por accidente. Ese lugar no era una prisión para mí. Era un contenedor diseñado para algo más. Algo que no debía salir al flujo normal del tiempo. Las sombras comenzaron a acercarse al mismo tiempo. No caminaban, no se desplazaban. Simplemente estaban más cerca en cada momento que no podía percibir. Rodeándome sin tocarme.
cerrando cualquier posible salida que en realidad nunca había existido. Era un movimiento sin movimiento, una invasión sin contacto físico. Una de ellas se colocó frente a mí y cambió. Lentamente adoptó una forma similar a la mía. No perfecta. Había errores en la proporción, en la postura. Era una copia incompleta, como si algo estuviera aprendiendo a ser humano observándome desde un punto donde el tiempo no lo limita. Intenté hablar, pero antes de que pudiera hacerlo, esa cosa abrió lo que debía ser su boca y reprodujo exactamente lo que iba a decir. No después, antes, como si ya conociera mis pensamientos antes de que se formaran completamente. Eso no era imitación, era anticipación. Algo en ese lugar estaba un paso adelante de mí en todo momento. Sentí que algo dentro de mi mente comenzaba a fallar. Pensamientos que no eran míos aparecían sin aviso. Movimientos que no decidía se ejecutaban igual. La copia frente a mí se volvía más precisa con cada segundo detenido. Y yo comenzaba a sentirme menos definido, menos presente, como si estuviera siendo desplazado lentamente. Entonces entendí lo peor. El tiempo no está detenido ahí. Solo está detenido para quien entra. Para lo que vive dentro, el tiempo avanza diferente. Aprende, se adapta, y cuando termina de copiarte por completo, no necesita que sigas existiendo, porque alguien más ya puede salir en tu lugar sin que nadie note la diferencia. Si llegaste hasta aquí, ahora sabes que hay cosas que no necesitan salir para alcanzarte. Solo esperan en silencio hasta que dejas de notar el tiempo. Así que suscríbete y activa la campanita si quieres más historias que se quedan contigo, incluso cuando apagas la pantalla. Porque esto no termina aquí y apenas estás empezando a escuchar lo que no deberías.